Bienvenido a su espacio de charlas Salud y equilibrio contigo. Un concepto que nace debido a la gran necesidad de información en temas de salud, Nutrición, psicología y específicamente en terapéutica homeopática. para que tú y todo tu entorno puedan estar sanos y equilibrados. En un momento, Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos siguen en este programa de charlas Salud y Equilibrio contigo. El día de hoy estamos de manteles largos, ya que tenemos una ponente de talla internacional. Ella es la doctora Dolores Astigueta. Su formación académica, ella es médica por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Además es homeópata por la Asociación Médica Homeopática de Argentina. Es exdocente de la Escuela de Homeopatía de la Asociación Médica Homeopática de Tucumán, exdirectora de la Escuela de Formación en Homeopatía. Actualmente es docente del curso en homeopatía en la Fundación Médica Homeopática del NOA, docente del curso superior de formación continua para médicos homeópatas en la Fundación Médica Homeopática del NOA. Ha participado en varios congresos como ponente con distintos temas de homeopatía y actualmente se desempeña como presidenta de la Fundación Médica Homeopática del NOA. El tema que nos compete charlar el día de hoy es la represión de emociones en el individuo y su abordaje homeopático. Doctora Dolores, muy buenas tardes, buenas noches allá con usted, ¿cómo está? Encantada y agradecida por la invitación. Qué lindo tema que me has propuesto, Antonio. No, pues gracias a usted por aceptar esta invitación a lo que sería una charla donde es importante hablar sobre lo que es la represión, lo que es la supresión de las emociones. Mucha gente dice, es que me siento así o no quiero sentirme así. Entonces, la supresión de una emoción puede ser causante de muchos trastornos en la persona. Como una breve introducción antes de iniciar con lo que serían las diapositivas que usted nos va a mostrar, quisiera darles la definición de lo que es la supresión, en lo que es el psicoanálisis, que se utiliza cuando se trata de mantener alejada de la conciencia un recuerdo o una emoción o un pensamiento que nos causa ansiedad. Entonces, la persona va a ser o no es capaz de olvidar de forma pasiva esta información que nos está causando malestar y trata de forma consciente e involuntaria mantener escondido en lo más profundo de su mente ese recuerdo. Pero ahorita la doctora nos va a explicar lo que son las neurociencias, qué tiene que ver toda esta situación. Entonces, doctora, le cedo la palabra y le cedo el compartir pantalla. Bueno, perfecto. Entonces busco el video y lo vamos viendo. Dígame si es que se ve bien. Sí, perfecto. La represión de las emociones y qué podemos hacer con medicina homeopática. Como recién ahí vos decías, Antonio, parece tener su beneficio porque inconscientemente o conscientemente no muestro esta emoción que me está incomodando la vida y mantengo mi lugar, mantengo la armonía, como decimos en la actualidad, ¿no? Así. Y a veces tiene un alto costo. Vamos a ver qué es lo que qué dicen los neurocientíficos de las emociones. Dice el doctor Manes, todavía no tenemos una idea general de cómo funciona el cerebro, pero sí sabemos que somos seres emocionales. Las emociones nos conectan con el pasado evolutivo, o sea, mío personal y familiar. Vos estabas hablando recién de mío personal, un recuerdo que me está incomodando en el presente y inconscientemente yo lo mando y lo guardo, como que no estuviera, pero está. Y también nos dice Manes que tenemos emociones básicas, la tristeza, la ira, y hay emociones secundarias que dependen del contexto. Es lo que la educación me va enseñando que haga con estas emociones primarias. Y lo que más llama la atención es que Manes define que las emociones guían nuestra conducta. O sea, que nuestra vida va a depender de las emociones que tengamos. Yendo a los escritores que me gustan, Gabriel García Márquez dice, la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos para contarla.
¿Por qué? Porque recordamos solo aquello que nos emociona. Eso es lo que queda grabado en mi cabeza, lo que me emocionó hace un año, 10 años, hace 20 años, hace 50 años cuando era una niña, eso queda en mi memoria. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto hay problemas biológicos que trastornan el comportamiento humano y viceversa? Y sobre todo si se lo puede resolver. Si vamos a la etimología de la palabra emoción, viene del latín emovere, o sea, movimiento hacia afuera. Es como que la emoción nos empuja a movernos. Y uno dice, ¿movernos de dónde? Movernos, o sea, viene un tigre, me asusta, me quiero mover, me quiero ir, me quiero moverme de donde estoy, que no me coma. Entonces, la emoción hace o que me defienda, que yo lo ataque, o que huya, que es el sistema básico adrenérgico de peligro, de alerta, que va acompañado de una respiración rápida, aumento de la frecuencia cardíaca. A su vez, la parte digestiva pasa a un segundo plano, el glucógeno se convierte más en glucosa para tener más energía para poder correr. Hay todo un cambio a nivel corporal que acompaña a esta emoción. Y me vuelvo a preguntar, movernos no solamente es de moverse de un lugar. Muchas veces ese movimiento hacia otro lado, emoción, es para sacarnos de un sitio de confort. Y a veces cuando el paciente dice, mire, he sufrido, he tenido, mi marido me maltrata, mi hijo se droga, quiero tomar algo, que uno lo traduce a la frase, ¿me puede dar algo para no sentir? Hay como un miedo a sentir. Y estas emociones primarias vienen en nosotros mismos y en realidad son emociones que nos defienden, y a veces uno no se anima a estar a nivel de esa emoción, no se anima a moverse como esa emoción me indica, y lo quiero dormir, lo quiero tapar. Esa propaganda del Prozac muy norteamericana, tomo mi pastillita y me siento tranquila, y así mantengo mi lugar, mantengo la armonía, yo tomo la pastillita y estoy bien con mi pareja, a pesar de, mantengo mi armonía con la disarmonía interna, porque todo esto que se me desató, por lo que yo no he dicho, por lo que yo no he hecho, por lo que yo no he contestado, por dentro desencadena una serie de engranajes con mis órganos que los puede ir enfermando. Entonces mantengo mi armonía con mi trabajo, con la disarmonía interna, mantengo mi armonía con amigos, no tan amigos, con disarmonía interna. Y lo que a veces me olvido es que por dentro estas emociones pueden tomar otro rumbo. A través de lo que se llama el sistema, a través de la hipófisis, hipotálamo, neuroendocrino, hay una serie de mecanismos de arriba hacia abajo que a través de la percepción que tengo en el córtex, una agresión, una emoción, desencadena una serie de respuestas a través de todo este sistema neuroendocrino hormonal que desencadena segregación aún de ACTH por la corteza adrenal, con una respuesta a nivel, como les decía hace rato, respiratorio, cardíaco, de la piel, de la transpiración, de la sed. Entonces, ante una emoción intensa, ante una agresión, sabemos que puedo reaccionar básicamente con miedo y huyo, o con cólera y enfrento la huida o la defensa. Y en mi conducta, si yo esto lo reprimo, este mecanismo que se pone en marcha y yo no dejo que cumpla su efecto, por dentro sigue la marcha somatizándose, organificándose, que en realidad la somatización es un mecanismo más de defensa, porque gracias a eso mi mente está libre y yo puedo seguir conversando, hago la charla con mi marido, con mis amigos que se portan mal conmigo, pero sigo tragando la bronca y mi cuerpo se va enojando. ¿Y qué pasa si no solamente lo voy reprimiendo con la pastillita para no sentir, sino que todas estas emociones se continúan en el tiempo? Entonces, esa somatización
ya me va llevando poco a poco a enfermedades que se van cronificando. Yo tengo broncoespasmo, tengo un asma, tengo un colon irritable, pero tengo una armonía familiar y personal hermosa. El costo es alto. No digo que salgamos a enojarnos y a pelear con todo el mundo, pero sí analizar mis emociones, qué estoy expresando, qué no, cómo lo puedo expresar, aprender a expresarlo. Pasquero, no lo quiero dejar de nombrar a Pasquero porque es el gran líder en medicina homeopática aquí en la Argentina, a su vez era psiquiatra y psicoanalista, y él dice, la dirección tanto de la enfermedad y de la curación es de arriba a abajo, como decía Hahnemann, que es el creador médico alemán de la homeopatía. Y no es otra dirección que la del sistema neuroendocrino que acabo de explicar, de arriba para abajo. Y Freud, y le agradece a Freud, porque Freud es el primero que une, que habla del término de somatización, que hoy todos conocemos y que lo acabo de usar, que es esta emoción que se traduce en enfermedad en el organismo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Uno se pregunta con la homeopatía, porque vos me estás preguntando emociones y homeopatía. Vamos al origen de la homeopatía. La homeopatía es, como yo siempre digo, como muy matemática. Digo matemática porque se basa en las patogenesias. Patogenesia es la experimentación en homeopatía. Para saber qué produce una sustancia, personas sanas tienen que tomar la sustancia hasta que le provoque síntomas. Entonces, la persona sana toma el medicamento hasta que le provoca síntomas, se transforma en determinada enfermedad. Cuando viene mi paciente con esa determinada enfermedad, yo sé que le puedo dar ese mismo medicamento diluido y dinamizado para llevarlo al estado de salud. ¿Por qué lo sé? Esta es la dilución y la dinamización, no es el medicamento tal cual, sino pasando una serie de escalas de diluciones y sucusiones para llegar a la dinamización. ¿Por qué lo sé? Porque Hahnemann, que es el creador de la homeopatía, él sabía en esa época que el único medicamento curativo era la quinina para el paludismo. Entonces se ha preguntado, ¿qué es lo que produce la quinina? La voy a tomar, y cuando la tomó, ha tenido síntomas muy parecidos al paludismo. Entonces dice, el paludismo en la persona enferma se cura con la china, que es la quinina diluida y dinamizada, y lo lleva al estado de salud por esa semejanza que hay. Y así comienza a investigar muchísimas sustancias, entre ellas, por ejemplo, aconitum, que aconitum cuando yo lo tomo, que estoy sana, me produce un miedo terrible a la muerte, un miedo a la noche, un miedo que me lleva a un estado de neurosis, de ansiedad, de miedo. Entonces, cuando viene mi persona, mi paciente, con un ataque de miedo, de este miedo a la noche y de este miedo a la muerte, yo sé que le puedo dar ese mismo aconitum, pero diluido y dinamizado, para llevarlo al estado de salud. ¿Sí? Entonces, hoy en día, gracias a las neurociencias, sabemos que cada sector del cerebro está asociado a una determinada emoción. La amígdala cerebral con el miedo, el núcleo accumbens con la música. Y yo me pregunto, ¿será que ahí también actúan las patogenesias homeopáticas? La mentira con la corteza cingulada anterior. Hay muchos medicamentos para sacar esa obsesión que a veces es una neurosis compulsiva de mentiras, ¿no? Las neuronas espejo. Históricamente en las películas, en el teatro, las máscaras de las emociones, todos los conocemos, que en parte es la emoción que sentimos y en parte es la emoción que queremos mostrar. Muy linda esta película de Disney, donde se ven todas las emociones que uno tiene en su cerebro cada vez que quiere actuar hasta que toma una decisión, según quién toma el comando en la decisión que yo tomo. Intensamente, una gran película para ver, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una emoción intensa, tengo un miedo o tengo una gran alegría, un susto, tengo un enojo, llama la atención que no solamente tengo la emoción, sino que todo el cuerpo parece que se acomoda a esa emoción. Y cuando me muevo con esa emoción, ya sea la alegría, la tristeza, si tengo un gran miedo, es muy fácil de ver que cambia mi transpiración, voy a transpirar las manos, es muy común, o me cambia la sed, me cambia el apetito, se me corta
se me corta el hambre, no tengo ganas ni de comer nada, me cambia el termostato, estoy colorada de la bronca, con la cara roja, y estoy así, hirviendo. Sí, sí, sí. Se me suman sensaciones como de hormigueo, de aconitum de recién, que el miedo a la muerte, es muy común que se quejen de hormigueo en las manos, por ejemplo. O sea que todo el organismo reacciona acompañando a esta emoción. ¿Quién no ha pasado crisis de sudoración, de transpiración, simplemente antes de un examen? Ansiedad de anticipación. Así es. Creo que todo, ¿sí? O sea, hay un movimiento general de todo el cuerpo que ya sabemos que es así, a través de ese eje hipotalámico, hipofisiario, neuroendocrino, con una respuesta generalizada. Cuando yo digo que esto pasa a ser algo para ser tratado, es cuando hay una desproporción entre lo que lo originó y la respuesta, ¿sí? Okay. Porque todos tenemos que tener emociones, si no estaríamos, como les digo, anestesiados. Tampoco es normal no tener las emociones y hay que tratarlo. Entonces, ante un estímulo emocional, uno puede tener una respuesta emocional exagerada. En un individuo predispuesto, yo me enojo y hago una úlcera gástrica, y ahí van apareciendo algunos nombres que serían los medicamentos más frecuentemente, que eso ya lo sabes vos, Antonio, Nuss Vomica es el gran remedio del enojo, que me saca úlceras en el estómago, del apresurado, del colectivero, decimos acá. Uh-huh. Y también puedo tener una respuesta emocional que reprimida, me enojo, pero no digo nada, estoy enojada, estoy indignada, y ese enojo que está por dentro y no lo estoy diciendo, igual desencadena una respuesta neuroendocrina que según mi constitución podría ir al estómago, me da dolor de estómago, también úlcera gástrica, pero como el mecanismo ha sido otro, le voy a dar otro medicamento a mi paciente que es estafisagria. Así es. Uno era para la cólera exagerada ante una situación que no lo justifica, que es la Nuss Vomica, y otro es para la cólera reprimida, una situación que lo justifica, pero yo no me estoy enojando. Aprovechando la línea que tiene ahí a medias, tenue, nosotros como homeópatas, nosotros con el medicamento homeopático lo que queremos lograr es estar en esa línea de medias, es mostrar ese equilibrio, que no lo tomen ni tan exageradamente ni que lo reprima, sino que tenga la capacidad de poder desenvolver esa emoción y llevarla a buen término. ¿Cierto, doctora? Totalmente de acuerdo. Eso es lo que uno dice, la libertad de tener todas las emociones a la mano, porque si viene un tigre que me quiere comer, yo tengo que reaccionar con miedo y escapar. Entonces, tengo que tener las emociones que me protegen, también las emociones que me dan placer. Me han hecho, mi hijo se ha recibido una gran alegría y tengo que saber demostrarlo. Claro. El problema es cuando yo reacciono ante hechos que en forma exagerada, ante hechos que no lo justifican, o hechos que lo justifican, no estoy reaccionando como corresponde. Okay. Esas dos situaciones las tengo que equilibrar, esos dos polos. Nos pasa ahora con el tema de la pandemia y los miedos, que tenemos los dos extremos. El que está, la reacción emocional exagerada, está bien que nos cuidemos, nos tenemos que proteger, tenemos que usar los barbijos, tenemos que lavarnos las manos con jabón, pero hay gente que está obsesionada con el miedo, que no lo deja ni razonar, ni trabajar, porque lo está como un pensamiento intrusivo en forma permanente. El otro extremo, el que lo niega todo, aquí no pasa nada, y yo salgo, me reúno, bailo, me contagio, y ya no tengo esa emoción que me está protegiendo, que era un miedo protector, equilibrado, justo esa, como decís vos, esa línea media, tenue, que hay que aprender a valorar. Así es. Bueno, aquí ya vamos usando ya más términos de los médicos homeópatas, como vos sabés que tenemos nuestro repertorio de síntomas homeopáticos, que sería como un vademecum, porque son tantos los medicamentos que se han hecho investigaciones, que son más de 1000, que no es tan fácil tenerlos a todos presentes para asociar exactamente la emoción que tiene mi paciente
y la consecuencia que se han dado en todas las más de miles de patogenesias. Entonces recurrimos a ese vademecum médico homeopático para decir cuáles son los medicamentos que en las patogenesias han dado trastornos por temor, aconitum, gelsemium, opium, trastornos por cólera, luz vómica que recién nombraba, por preocupaciones, fosforicum acidum, pero cada uno de ellos tiene como un órgano blanco, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Me llama la atención en uno de los repertorios, el radar, uno de los más usados, el keynote de un medicamento de sepia dice, está indicado para personas con búsqueda espiritual donde se estimula la supresión de emociones, que eso siempre advierto, en este siglo XXI, que bienvenido sea espiritual, que así dice que después de estas grandes pandemias como de 1910, 1918 de la gripe española han venido los años locos de los años 20, con una explosión en la arquitectura, en lo espiritual, en el arte. Bienvenido sea en el 2020-21, ojalá que sea así. Pero el tema de la búsqueda espiritual, tengo que ver muy bien quién es mi guía espiritual, para que me lleve a equilibrar y nunca a suprimir emociones que me pueden a la larga enfermar. Así es. Vamos, ¿sigo? Sí, Vamos sí, a sí. ver en Wikipedia. Wikipedia me he puesto a buscar simplemente, todos tenemos internet a mano, sabemos que hay emociones que se llaman primarias, que son las más profundas, que son la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, y se heredan genéticamente, no se adquieren. Entonces, ante las mismas situaciones, si yo hubiera nacido en China, en Alemania, en Tailandia, en Egipto, en México o en la Argentina, reacciono con la misma emoción, porque es la emoción que me protege de esto que me está estimulando o agrediendo. En cambio, lo que se llaman emociones secundarias son las que me enseñó la cultura a cómo yo frontalmente tengo que responder a eso. Entonces cada uno va a tener su forma de a qué desprecio, qué me da orgullo, qué me da satisfacción, qué me da placer. No son innatas, sino que las vamos aprendiendo a la medida que vamos creciendo y, pienso yo, responderían más a lo que se llama la tabla de valores que uno va aprendiendo en su familia. Y ahí yendo, recién cuando hablábamos, Antonio, que te decía, cómo integro la medicina homeopática, la medicina tradicional y la psicología. Soy muy respetuosa de las distintas ramas de la psicología. La logoterapia, que su función, Víctor Frank, es esto de darle el sentido de la vida. Yo creo que es muy importante para darle este sentido a la vida cuando no tengo una tabla de valores positiva en mi vida. Entonces ahí la logoterapia es un gran aliado. Pero en las emociones primarias, cuando están desproporcionadas, esto que hablaba yo recién, reacciono en forma exagerada ante lo que no debería o no reacciono ante lo que debería, ahí puedo trabajar con medicamentos homeopáticos para equilibrar estas reacciones que uno diría primarias. Ahí está nuestro trabajo. Kuhnke, que es alemán, seguidor viene después de Freud y después de Jung, después de Adler. Kuhnke me gusta mucho, tiene este libro del Yo al Nosotros, él habla de las neurosis obsesivas. Dice, las neurosis obsesivas tienen ideas, actos que pueden convertirse en hábitos y se estereotipan con una especie de idea obsesiva que hoy le llamamos trastornos obsesivos compulsivos, que en esta época de confinamiento, de pandemia, nos hemos visto obligados a enfrentarnos con nuestros propios TOC, porque en esta soledad de las cuatro paredes, todos estos TOC que yo los tapaba con diversión, con ocupación, con entretenimiento, con trabajo, están ahí a la mano. Entonces, lo que no tolero por ahí ahora del encierro es a mí misma, es lo que me está saliendo de mis TOC. Así es. Y a mí como médico homeópata me interesa no solamente el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, sino saber cuál es la idea que se filtra desde mi paciente de su inconsciente. Porque cada una de esas ideas me va a indicar distintos medicamentos homeopáticos que han dado como distintos TOC
en las patogenesias. No quiero dejar de nombrar a mis compañeros de trabajo de toda la vida. Uno es el doctor Ernesto Ibáñez, que trabajamos juntos en la Fundación Médica de NOA, que es excelente ver sus clases, porque uno tiene que aprender como médico también a traducir lo que dice el paciente en el lenguaje repertorial, y aprender a leer en las patogenesias qué es lo que tiene de curativo el medicamento. Y ahí, en los distintos TOC que uno puede encontrar en la homeopatía, por ejemplo, si mi obsesión es el bien y el mal, tengo un diablito que me dice que haga daño y un angelito que me dice que haga el bien. Y yo no sé si hacer lo que está bien o no sé si hacer lo que está mal. Y me obsesiona, uno de los grandes medicamentos es anacardium, por ejemplo, que se acompaña de mucho apetito y que se calma comiendo anacardium, en un gran remedio de las gastritis, si vamos a algo localizado. Si mi TOC es el orden, yo estoy con asma, no puedo respirar, y está por venir al médico a mi casa a revisarme, y no tengo energía, pero me levanto a tender mi cama, a guardar la ropa, a colgar bien el visillo, a acomodar mi obsesión del orden, me está marcando un gran remedio para el asma que es arsénico, por ejemplo. También puede ser con el tema de la obsesión del contagio. Así es. ¿No? Si mi obsesión es, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué hemos venido a este mundo? Tengo un cansancio de vivir. No tengo por qué vivir. Quizás mi medicamento sea Aurum. En cambio, si mi idea es la injusticia, no solamente mía, sino social, que está excelente. Ojalá que todos tengamos las ideas claras de la justicia social que tenemos que tener para hacer un movimiento general. Pero esto uno lo toma cuando es obsesiva, cuando influye e interfiere en la vida personal del paciente, cuando no puede hablar de otro tema que no sea la injusticia, interfiere en la charla diaria, no puede hablar con su señora de un tema que no sea la injusticia, puede ser cáustico. Como vos decías al principio, una emoción reprimida. Yo tengo 54 años, pero tenía un amor imposible a los 15, nunca se ha dado, y no he encontrado a nadie como él, y nadie es como él, y ese viejo amor y esa idea obsesiva que me interfiere en mi trabajo, no he vuelto a buscar otra pareja, no he vuelto porque no había como él idolatrado. Bueno, es una obsesión, es un TOC, ¿sí? No es un simple recuerdo amoroso, es un TOC. Y así vamos viendo otras obsesiones de culpa, de tuja, y lo interesante que en las patogenesias de homeopatía, esta respuesta integral se da no solamente en las patogenesias, sino que, bueno, se dan en mi paciente. Entonces, mi paciente que viene, me consulta por un TOC, yo tengo que preguntarle qué cambios hay en la sed, en la transpiración, en el apetito, porque todo ese conjunto de sintomatología a nivel físico, general, que va acompañando a esta emoción que se me entremete en mi vida, me va a dar la elección de uno u otro medicamento. Hay tantas asociaciones de emociones y síntomas dados en las patogenesias que estamos casi obligados a usar un vademecum homeopático o repertorio de síntomas. Antes era un enorme libro manual, hoy son el sistema de computación práctico, para poder encontrar ese remedio que asocia esa emoción desencadenante y el síntoma físico de mi paciente. Por ejemplo, podemos encontrar en el repertorio de Kent Eisayaga, si tengo un calor después de un susto, un calor en mi cabeza, capaz que andaría muy bien con fosforicum acidum. Es un gran medicamento, por ejemplo, del surmenage, del cansancio mental. Si tengo un dolor de estómago después de un susto, quizás le dé Ignatia o le dé Caro Vegetabilis. Se me suprimió la menstruación después de un susto, no ha venido la fecha indicada. Hay varios medicamentos, el más usado, el Lycopodium, Nuvomica, Calicarbonicum, que los voy a ir eligiendo entre estos 13 medicamentos según la constitución de mi paciente, según los otros síntomas que tengan a otro nivel. Puedo tener hasta un aborto por pena suprimida. Estaba cursando yo un embarazo
he tenido una pérdida de un ser querido, no he querido llorar, pero esa pena suprimida igual se activó mi sistema neuroendocrino y me llevó a un malogrado aborto. Puedo tomar Ignatia, Natrium Muriaticum para recuperarme. Menstruación prolongada por pena, aquí al revés, por mi tristeza prolongada, no logro que el periodo se corte. La clásica medicina psicosomática decía que los niños lloraban por los bronquios. Los niños hacen asma después de perder a su mamá, o por celos porque nació un hermanito. En cambio, las mujeres adultas lloramos por el útero. Entonces son esas menstruaciones prolongadas, decía la medicina psicosomática, ¿no? Por después de una tristeza grande, de una pena, se me ha caído el pelo, entonces puedo tomar fosforicum acidum. El síntoma en realidad más tomado es la cólera reprimida. Tengo un enojo y para conservar la armonía familiar no lo demuestro. Gracias a eso estoy bien con mi marido, con mis hijos. Entonces tomo el síntoma cólera reprimida, pero son 9 medicamentos y depende en qué órgano se somatice ese desequilibrio desencadenado por el enojo que no he manifestado, voy a elegir entre uno y otro. Si me da un dolor en el corazón y a la larga problemas cardíacos, Aurum puede ser mi medicamento. Si me provoca en un niño, yo lo reto, y se le queda con el espasmo del sollozo, se tira para atrás, respiración detenida súbitamente en niño, o capaz que un broncoespasmo, después de un reto, de una cólera reprimida, chamomila. Si tengo rinitis que me lleva a la epíctasis, a sangre por la nariz, después de un enojo puedo tomar Epar. Si me da dolor de cabeza como un clavo, dice la materia médica de Ignatia, como un clavo en mi sien, le puedo dar Ignatia después de la cólera reprimida. Licopodium va a reaccionar con dolor de cabeza, más sequedad de vientre, dolor de panza, con gases, le puedo dar Licopodium. Natrium Muriaticum, de nuevo, dolor de cabeza, pero más constipación, más el enojo de que me dejó, puede pasar de la pena silenciosa al rencor también, al enojo que no se me va de hace 40 años. Una mujer puede hacer un flujo blanco sin ser infeccioso, pero sale su bronca por una congestión pelviana, le puedo dar sepia, y como ya decíamos, estafisagre ese dolor de estómago. Adolfo Ibáñez es hermano de Ernesto Ibáñez, son 2 grandes médicos con los que trabajo desde toda la vida en la Fundación Médica del NOA, que es la que dirijo. Ha hecho una clasificación de las enfermedades según su grado de complejidad. Entonces, la podemos ir ubicando al paciente que yo tengo para saber qué evolución probable tiene. Estamos hablando de enfermedades ahora emocionales, como una crisis de ansiedad, que es de las categorías de más baja complejidad, en general andan muy bien. Otra cosa sería la psicosis o enfermedad mental, que Hahnemann decía con una enfermedad corporal anterior, ya ese sistema neuroendocrino está activado desde hace rato, ha hecho enfermedades corporales importantes previas, quizás ha tenido un lupus, ha tenido un asma, que ya no los tiene, y en la actualidad tiene una enfermedad que hoy diríamos psiquiátrica, tiene una evolución más compleja, se lo puede acompañar y requiere más tiempo para una mejoría clara, marcada, ¿no? Así es. A mí me encantaría que se saque, siempre digo, la etiqueta de enfermedad psiquiátrica para que digan neurológica, porque en realidad es una enfermedad localizada en un órgano que es el cerebro. Que como está ahí la enfermedad, tengo síntomas emocionales más importantes, más marcados. Y no es nada más que una enfermedad como neurológica, con esos síntomas, ¿no? Digo, para sacar a veces ese prejuicio que uno tiene de la enfermedad psiquiátrica, que puede andar muy bien con homeopatía. Bueno, esa es la tabla del esquema de evolución-curación que tiene el doctor Adolfo. Y volvamos al inicio, ¿no? Que uno se pregunta, la represión de las emociones, bueno, sí tiene su beneficio a corto plazo, porque no me muevo, mantengo mi lugar, mantengo mi sitio de confort, pero tengo que reflexionarlo, ¿no? A costa de mi salud y de mi día a día, en realidad a costa de mi vida, ¿no?
entiendo que cada uno tiene su visión del mundo, no siempre es cada uno tiene su verdad del mundo, Así no es. siempre es la misma, cada uno tiene su corteza y su forma de percibirlo. Lo subcortical lo procesa el sistema límbico, la ínsula lo conecta con lo somático y comienzo a hacer enfermedades de lo emocional exagerado o de lo emocional reprimido. Aparecen las enfermedades y el mensaje que quiero dejar es que este camino que hace la enfermedad, la emoción reprimida y que se me lleva a una enfermedad, lo puedo desactivar. Y lo que digo siempre es, ¿cuál es la salud? La salud es la libertad. Libertad de síntomas, no tener asma y poder correr con libertad, y la libertad de síntomas emocionales, no tener enojos injustificados que me lleven a una mala relación con mi medio, no tener falta de emociones que me reclamen mi falta de afectividad. Entonces, como Hahnemann decía, llevar a los más altos fines de mi existencia a mi paciente, ¿no? Que es lo que digo, esa sensación de libertad, que es lo que uno espera que el paciente siente y nos diga después del tratamiento homeopático. Bueno, como les decía, con la Fundación Médica del NOA trabajo desde el año 2001, damos clases teóricas, atendemos a pacientes de bajos recursos, nunca dejo de nombrar a mi familia, que es mi mejor currículum, y saco el compartir. No, pues fue una charla enriquecedora. Créame que esta información, en ocasiones el público en general no tiene esa accesibilidad, no la tiene con ellos, pero ya con la explicación, ya con toda esta, las visualización más que nada, el hecho de conocer qué es lo que sucede cuando una emoción, un sentimiento se reprime, sabemos que va a llegar a una enfermedad crónica. Y si la persona está manifestando ya un desequilibrio emocional, un desequilibrio existencial, un desequilibrio orgánico, hay que indagar, hay que ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, mencionar un poquito nada más algunas imágenes o algunas tendencias hacia ciertos pacientes o hacia ciertos medicamentos. Por ejemplo, usted mencionó el anacardium, que es una persona que se caracteriza por tener una represión y supresión fuerte y violenta. Alguien que se originó por conflictos, la mayoría de las veces, con su madre en lo que es la primera infancia. Personas que tienen como ese rechazo, esa situación hacia con la mamá. Siendo esta actitud una actitud que le va a ayudar o va a propiciar a que esa persona tenga una disminución de su autoestima. Entonces, Exacto. eso Sí. Sí, dígame. O como Sepia que tiene rechazo por su marido, que son cosas que se van dando en la consulta y lo que uno tiene que tener muy en claro, que el paciente no sabe que son síntomas. Uno sabe qué es lo que tiene que preguntar e indagar y siempre agradecer esa apertura que uno tiene que fomentar con el paciente para que nos diga exactamente qué es lo que está sufriendo, qué ideas están en su cabeza apareciendo que le impiden ese desarrollo normal, ¿no? Sí, de los medicamentos más frecuentes ya los conocemos, las personalidades, la clásica es el licopodium. Esta falta de confianza, que no sé qué hacer, pero no lo tengo que demostrar. Entonces, en mi casa parezco como mandona, entonces en mi casa no me toleran, pero tengo que conservar mi trabajo, me trago la bronca con lo que no está bien, y afuera parezco una persona totalmente dócil, sumisa, que hago exactamente todo lo que me dicen. Y esa dicotomía a la larga me lleva a sufrir a mí misma y a la falta de relación con el medio, por decirlo, los más comúnmente prescriptos. Así. Si quieren, seguimos hablando. No, mire, aquí quiero mencionar una personalidad o una imagen de un medicamento que yo pienso que la mayoría de los hombres, también mujeres, pueden caer, lo que es el Kali Carbonicum. Sabemos que es un individuo que le cuesta mucho trabajo demostrar sus sentimientos y que son muy controladores de sus emociones. Entonces llegan a reprimirlos, llegan a reprimirlos y llegan a ser muy rígidos, de que dicen que así soy y así debo de ser.
y en ocasiones no son conscientes de estas emociones hasta que la situación se sale de control y se complica. Entonces, hay pacientes que son como tradicionalistas y les da seguridad tener siempre la misma ropa, el mismo color de ropa, colores tranquilos, tenues, blancos, marrones, muy típicos en Kali Carbonicum, muy estables. En general son pacientes más bien gorditos que pueden consultar por asma que típicamente se agrava de 2 a 4 de la mañana, flatulencia, y sí tiene esa rigidez mental de lo que ellos piensan, de lo que ellos dicen. Y vuelvo a repetir, ellos no saben que es un síntoma. Uno sabe que eso lo puede ir moviendo y haciendo que se anime a hablar y sacar esas emociones. es importante invitar al público que nos está ahorita viendo que estos síntomas que ustedes, como lo menciona la doctora, no saben que son síntomas, nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que ser perspicaces, tenemos que tratar de indagar y en ocasiones los pacientes se van a sacar un poco de lugar de decir, ¿por qué me preguntas tanto? Te preguntamos tanto, les preguntamos muchas cosas simple y sencillamente porque nosotros queremos llegar a lo que se dice el meollo del asunto, llegar hasta donde debemos de llegar para tratar de llegar a una curación con el paciente. ¿Cierto o no, doctora? Es así. Muchas veces decimos ir limpiando en la consulta los síntomas, porque un síntoma, lo que parece un síntoma, puede venir de otro más profundo. Así es. Clásico miedo, por ejemplo, miedo a la oscuridad. Los chicos que toman calcárea carbónica, un adulto tiene mucho miedo a la oscuridad, no puede dormir sin la luz prendida, y en realidad capaz que no es miedo a la oscuridad, es miedo a los fantasmas. Tiene la luz prendida porque no tiene miedo que se le venga un fantasma, o lo sobrenatural, que se le aparezca algo. Entonces era el miedo a los fantasmas, es como un síntoma detrás de otro. Siempre los homeópatas decimos, la pregunta clave en todo el interrogatorio es, ¿qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué más? ¿Qué hay detrás de? Así es. Bueno, doctora, ¿a qué podemos concluir? ¿A qué invita a nuestro público que nos está viendo en este momento? Allá en México tienen muy buena homeopatía. Los estoy conociendo ahora por las redes que tenemos actualmente, que todos estamos, por fin, el mundo es uno solo. Así es. Y hay tanto que uno puede lograr sacándose esas emociones que me perturban con ese medicamento justo homeopático que me libera, que los invito justamente a eso. Que busquen su médico homeópata, que busquen su homeópata de confianza para que vivan en libertad. Muy bien. Bueno, agradecerles el que nos estén sintonizando, el que nos estén viendo, agradecer a la doctora Dolores Astigueta por esta gran charla, esta gran ponencia en cuestión de la represión de las emociones. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que podamos coincidir, doctora, ya que su agenda es muy apretada, pero vamos a tratar de nuevamente, posteriormente, buscarla. ¿Le parece? Encantada. Y gracias, Antonio, y te felicito por esta iniciativa de caminar todos hacia adelante. Siempre realmente pienso que la medicina homeopática tiene tanto para investigar, tanto para desarrollar, que es la medicina del futuro. Así que sigamos trabajando juntos. Así es, así será. Mientras que existan homeópatas con voluntad y con iniciativa de poder formar un grupo, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Sus redes sociales, doctora, ¿tiene algunas redes sociales por si las personas se llegan a interesar en ver sus publicaciones y demás? Facebook tengo hace bastante tiempo, homeopatía, doctora Dolores Astigueta, y también en Instagram, también homeopatía Astigueta. Excelente. Muy bien, agradecerles de antemano su presencia en esta charla. No me queda más que invitarlos a unirse a lo que es el canal de YouTube Salud y Equilibrio Contigo y a seguirme en mis redes sociales personal, que es Antonio de Jesús Mercado. Muy buenas tardes, muy buenas noches, doctora. Que Dios me la bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Saludos a todos y gracias.